Vamos a hablar del origen de Roma. Pero ojo, que esto no es una lección de historia con hechos comprobados, ¿eh? Esto es puro mito. Es la historia que los romanos se contaron a sí mismos una y otra vez para entender quiénes eran y sobre todo para justificar por qué acabaron gobernando medio mundo. Y en el centro de todo tenemos a un protagonista fascinante, un superviviente de Troya llamado Eneas. Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se inventa, desde cero, la historia que da origen a todo un imperio? Porque la fundación de Roma no es solo historia, que va, es una narrativa construida con un cuidado exquisito, casi una herramienta de propaganda llena de dioses, de destino y con un propósito clarísimo. Vamos a meternos de lleno en esto. A ver, es que es clave entender esta diferencia. Por un lado está el mito, una historia potentísima, épica, de esas que se te quedan grabadas. Y por el otro lado, pues, la realidad histórica, lo que la arqueología nos va contando poco a poco. Un proceso mucho más lento, más complejo, de pequeñas aldeas que se van juntando, que evolucionan. Y claro, los romanos, ¿con qué versión se iban a quedar? Pues con la épica, por supuesto. Claro, para una historia de este calibre se necesita un héroe que esté a la altura, ¿no? Y aquí es donde entra en escena Eneas. Pero fijaos qué curioso, Roma no eligió como su abuelo mítico al héroe más carismático ni al más divertido, no. Eligieron al más serio, al más responsable, a ese que siempre ponía el deber por encima de todo. Y es que esa era precisamente la imagen que querían proyectar al mundo. Y es que, la verdad, el currículum de Eneas para el puesto era, impecable. Para empezar, hijo de la diosa Venus y de un mortal, Anquises. Eso ya le daba un pedigrí divino tremendo. O sea que su familia tenía, como quien dice, contactos arriba. Pero es que además era un príncipe troyano, nada menos, un superviviente de la guerra más famosa de toda la antigüedad. No era un cualquiera, desde luego. Pero lo más interesante, la cualidad que de verdad define a Eneas es la pietas. Y mucho cuidado aquí, que no es piedad como la entendemos hoy. No. Pietas es deber. Es lealtad, es devoción, a la familia, a los dioses, a la patria. Es esa capacidad de poner la misión por encima de tus propios deseos. Vamos, que Eneas era la personificación del ideal romano. Y esta imagen lo resume todo a la perfección. Es el momento clave, la huida de Troya mientras la ciudad arde. Esto es oro puro a nivel ideológico, fijaos. Eneas lleva a hombros a su padre, Anquises. Él es el pasado, la tradición. De la mano lleva a su hijo, Ascanio. Él es el futuro, y Eneas en medio es el presente que une esos dos mundos. Para una cultura tan obsesionada con el linaje, con la descendencia como la romana, esto era literalmente el cartel de propaganda perfecto. Bueno, pues una vez que escapa de Troya, Eneas no se va de viaje por el Mediterráneo a ver mundo o a encontrarse a sí mismo, ¿eh? Nada de eso. Su larguísimo viaje tiene un solo propósito, un destino que no se puede cambiar, porque está fijado por los dioses. Y aquí está la clave de toda su odisea. Eneas no elige. Eneas obedece. Cada vez que encuentra un sitio donde podría, por fin, asentarse y vivir tranquilo, ¡zas! El guión de los dioses le da un toque y le recuerda que su camino va por otro lado. Su deber, esa pietas de la que hablábamos, está muy por encima de su felicidad personal. Y el mejor ejemplo, el más dramático, es su parada en Cartago y su historia con la reina Dido. Cuando parece que por fin ha encontrado un hogar, una vida estable, un amor, los dioses le mandan un mensajito, pero bien claro: tu misión es Italia, y no hay más que hablar. Así que Eneas tiene que sacrificarlo todo, su felicidad, por cumplir con su deber. Es el ejemplo máximo de la pietas. Y por supuesto, este episodio no es solo un drama romántico, ni mucho menos. Tal y como lo cuenta el gran poeta Virgilio en la Eneida, esto tiene un propósito político muy claro: darle una explicación mítica, casi divina, a la enemistad histórica entre Roma y Cartago, que se partieron la cara en las famosas guerras púnicas. La leyenda, una vez más, sirviendo para justificar la historia. Y al final, después de 1000 peripecias, Eneas llega a Italia, a la región del Lacio. Pero su destino no se va a decidir con apretones de manos y diplomacia. No, como no podía ser de otra manera en un mito romano, se va a decidir con la guerra. Es que la secuencia de acontecimientos es casi un manual de instrucciones para fundar una nación al estilo romano. A ver, Eneas llega, consigue una alianza con el rey local, un tal Latino, que le promete la mano de su hija, Lavinia. Pero claro, siempre tiene que haber un pero. Aparece un rival, Turno, que también la quiere. El resultado, una guerra. Era inevitable. Y aquí tenemos el mensaje de fondo, la idea principal de todo esto. Para los romanos, el derecho a gobernar no era un regalo caído del cielo, era algo que se ganaba a pulso, con lucha, con conflicto, con sacrificio. La guerra no era vista solo como una tragedia, sino como un paso necesario para crear algo nuevo, una especie de prueba de fuego que legitimaba su poder.
Vale, la guerra termina, Eneas por fin se asienta, pero un momento, ¿y Rómulo y Remo? ¿Cómo conectamos a este héroe que viene de Troya con la fundación de la ciudad de Roma que todo el mundo atribuye a los dos gemelos? Bueno, pues aquí es donde el mito se vuelve realmente inteligente. Pues lo que hace la tradición es construir un puente genealógico, una conexión familiar a lo largo del tiempo. Mirad qué bien pensado. Eneas funda una ciudad, Lavinio. Luego su hijo, Ascanio, funda otra, Alba Longa, que pasa a ser como la ciudad madre de todos los latinos. Y es de la línea de reyes de esa misma ciudad, de Alba Longa, de donde saldrán muchas generaciones después Rómulo y Remo. ¡Tachán! Conectado. Se calcula que hay unas 12 generaciones entre que se funda Alba Longa y nacen los gemelos. ¿Y por qué es importante esto? Porque ese lapso de tiempo tan grande da una sensación de historia profunda, de un destino que se ha ido cocinando a fuego lento durante siglos. Y así, de repente, el drama épico de la guerra de Troya queda conectado directamente con las murallas de la propia Roma. O sea, que si lo pensamos bien, en realidad Roma no tiene uno, sino dos mitos fundacionales, y cada uno tiene su función. La historia de Eneas es el mito de la legitimidad. Es el que da ese pedigrí, ese origen prestigioso, antiguo, divino. Explica el porqué de Roma. Y luego está la historia de Rómulo, que es el mito de la fundación urbana, el que explica el cómo se construyó físicamente la ciudad. Al final, la clave de todo esto no es si la historia es verdad o mentira, si pasó o no pasó. Lo de menos es la exactitud histórica. El verdadero poder de este mito estaba en otra cosa, en su increíble capacidad para dar forma a la identidad romana, para enseñar a la gente valores como la pietas y, por supuesto, para justificar su dominio sobre el resto del mundo. Y todo esto nos deja con una pregunta final para darle una vuelta. Si uno se pone en la piel de un romano de la época, en pleno imperio en expansión, ¿qué origen prefiere? ¿Qué historia es más útil, más inspiradora? ¿La de descender de unos pastores locales un poco salvajes o la de ser los herederos de un príncipe troyano, que era hijo de una diosa y que estaba destinado por los dioses a gobernar el mundo? La respuesta, creo, parece bastante clara.